yo siempre he creído que uno tiene que tener claro cuál es el sueño, o sea, a dónde querés llegar y también qué estás dispuesto a hacer. En esa misma montaña donde yo le mandé esa foto a mi mejor amiga, sacó un anillo, mi esposo, sin saberlo. O sea, mi amiga no le dijo nada. Sin saberlo, sacó el anillo y me pidió matrimonio en ese lugar. El jefe de la familia era un agricultor al cual le costaba mucho todo. Había momentos donde venía el fenómeno del niño, se perdían los cultivos y teníamos que ver literalmente qué comer. O sea, esa era la realidad en mi familia. Y de repente se me presenta una oportunidad, la cual no era mi sueño. La portada más importante que yo hubiera tenido en mi historia y que nunca llegué a tener de la manera correcta. Nunca llegué ahí. Es como una de las cosas que me hicieron falta. Hubiera sucedido si yo hubiera aceptado esa propuesta, ¿verdad? Un robot donde en vez de vivir un luto como debería, ocultó todos sus sentimientos y emociones y se convirtió en un robot de producción y de éxito. 2 preguntas importantes que me hice en mi vida. Realmente es, genuinamente, ¿quién es Leonora y qué quiere Leonora? Y segundo, ¿cuál es la visión de éxito con la que realmente conecta Leonora? Bueno, bienvenidos a Inspírate Podcast. Hoy tenemos un episodio súper especial. Tenemos una gran invitada. Más que modelo o presentadora o empresaria, yo digo que Leonora es una diseñadora de experiencias. Ha utilizado alguna que otra experiencia complicada como combustible en su vida para salir adelante y construye a partir de la verdad. Bienvenida. Qué linda presentación, muchas gracias. Bueno, Leonora, comencemos. Contame un poco, vamos a hablar como de los 5 o 6 años, cuando ibas a Oriamuno, a la finca de tu papá, que la gente le dice Churuca también. Yo vivo en Churuca, en Oriamuno. ¿De veras? Sí, wow. De Cartago. Contame un poco cuando ibas por los frijoles, por los nances, que lo vendías en el barrio en pijamas, con un carretillo. Hay cosas muy bonitas. Wow, estás muy bien informado. Y lo más importante de esto que me llama mucho la atención, no sé si era en ese momento que también tenías parte como empresaria ahí, le prestabas dinero a tu hermano con la condición de que no te devolvía el dinero. Si te devolvía el dinero, le devolvías el Walkman, ¿verdad? O el Discman, no sé, en ese momento. Sí. Entonces era súper linda historia, contame. Sí, bueno, yo creo que yo desde pequeñita siempre fui emprendedora y creo que esa llama de emprendimiento nació cuando me acabas de recordar eso. Wow, yo estaba muy pequeña, 4 o 5 años, y recuerdo mi papá es agricultor y todos los que nacimos en la familia de un agricultor nos hemos dado cuenta de lo difícil que es vivir cuando el clima, ¿verdad? Cuando todo depende del clima y cuando además a los agricultores se les paga tan poco. Entonces, yo me acuerdo que un día vi a mi papá con una libretilla pequeña, esto nunca ni se lo he contado a él, tenía una libretilla y él sumaba y restaba y apuntaba todo. Y yo me acuerdo que cada final de mes yo tenía miedo de ver esa libreta porque esa libreta significaba ver a mi papá estresado y sin saber qué 5 iba a juntar para poder pagar las cosas básicas de la casa. Y yo creo que eso a mí, ahora que lo pienso, me impactó tanto y me dolía tanto y me asustaba tanto ver a mi papá así y a mis papás también pues teniendo roces por esa situación económica, que yo creo que en ese momento tomé la decisión de que yo iba a ser diferente, iba a traer alivio para mí y en la medida de lo posible para mi familia y para otras familias. Y creo que ahí nació la Leonora emprendedora, y esa Leonora emprendedora hacía de todo. O sea, mi primer emprendimiento fue mi papá traerme culantro y lechuga. Mis papás no me dejaban cruzar la calle de mi casa, entonces solamente podía ir alrededor de la cuadra con mi prima en pijamas. Literalmente éramos muy pequeñas, entonces una agarraba un lado del carretillo, otra, vendiendo alrededor del barrio. ¿Y sabes cuál fue mi primer éxito empresarial? Cuando don Luis Paulino, el dueño de la pulpa de la esquina, vino a hablar con mis papás
para decirle a mi mamá, esta chiquita me está quitando negocio, o sea, yo le voy a pagar para que no trabaje, para que no salga a vender. No pagaba nada, me alcanzaba como para unas tronaditas y una coca. En ese momento esa era mi mayor ambición, pero ese fue mi primer sensación de éxito empresarial y de lo que era tener mi propia plata, ¿verdad? Y a partir de mi propia plata poder ayudar a mis hermanos que eran súper desordenados. Además teníamos una pequeña mesada, yo lo ahorraba todo. Y yo sabía que yo no quería vivir ese estrés en el cual veía a mi papá todos los meses, todos los fines de mes. Entonces más bien era la prestamista de mis hermanos. Y yo tenía mi propia libretilla, pero para ahí apuntar cuánto le prestaba a mi hermano mayor. Y entonces mi hermano me daba el Walkman, porque si no me pagaba, entonces yo tenía el Walkman, ¿verdad? A todo esto, tu hermano estaba en la U. Sí. Y vos tenías 6, 7 años, ¿verdad? Mi hermano estaba a finales del cole y yo era muy pequeña, yo estaba en la escuela. Mi hermano menor nunca me pagaba, era el chineado. Mi hermano mayor sí era responsable, pero sí, cómo lo transforma uno una sola experiencia de vida, ¿verdad? Porque ahora que lo pienso y realmente me lo acabas de recordar, yo creo que ese momento generó en mí a través de una emoción tan triste y tan difícil como era ver a mi papá en esa situación mes a mes, yo creo que eso creó a una emprendedora, ¿verdad? Que capaz de soñar en grande y tener una vida que es muy distinta a la que yo vi en ese momento en mi familia. ¿Por qué entras al mundo del modelaje? ¿Es por nuevas experiencias, por el tema económico? Porque te he escuchado decir que no era tu sueño. Entonces, ¿qué analizaste en ese momento para decir, ok, porque si aquí me están dando duro, me están encasillando en algo, voy a entrar a un mundo más complicado? Entonces, ¿por qué? Qué locura, sí. Yo creo que el modelaje nunca fue mi sueño. Y yo creo que yo entré en ese mundo por dos cosas. La primera, por necesidad. Y yo creo que la necesidad puede ser una gran motivación. Claro. Cuando sabes canalizarla bien. En ese momento yo tenía 15 años. Mi familia, el jefe de la familia era un agricultor al cual le costaba mucho todo. Había momentos donde venía el fenómeno del niño, se perdían los cultivos y teníamos que ver literalmente qué comer por 3 meses. Mi mamá, que es una excelente administradora, veía cómo jugaba con las tarjetas de crédito para poder pagar nuestra educación. O sea, esa era la realidad en mi familia. Y de repente se me presenta una oportunidad, la cual no era mi sueño, pero me iba a permitir hacer cosas que mis papás nunca hubieran podido darme, como viajar. Y tras de eso, poder ayudar a mi familia y tener una mejor base y seguridad económica yo. ¿Verdad? Era como un no-brainer. Es como, claro, tengo esta oportunidad, la tengo que aprovechar. Claro. Y la segunda razón es porque, a pesar de que uno siempre es como, tiene este momento de rebeldía, sobre todo en la adolescencia con los papás, yo siempre creí que mi mamá era una persona muy sabia y que veía en mí, tenía la posibilidad de ver en mí cosas que yo misma no veía. Entonces yo le hacía mucho caso y mi mamá me dijo, tenés que aprovechar esta oportunidad porque lo que hoy crees que son tus defectos, tus piernas largas, tu altura, tu delgadez, pueden ser tus herramientas de trabajo y la llave de muchas de los sueños que usted realmente tiene. Entonces creo que fueron esas dos cosas las que me hicieron dar un paso y una de las cosas que yo le digo a la gente es, a veces, ¿verdad? Pueden que hayan cosas que no sean tus sueños, pero sí pueden ser peldaños para lo que verdaderamente son tus sueños. Claro. Entonces, no desmeritar esas oportunidades que nos da la vida, no quedarnos en ellas si no son nuestros sueños. Para mí fue un peldaño el modelaje para venir a Costa Rica y convertirme en empresaria de moda. Yo aprendí todo lo que luego vine y aproveché en mi país para crear un Fashion Week con los más altos estándares de calidad, una revista con los más altos estándares de calidad, porque viví esa experiencia como modelo. No hubiera podido hacer eso sin haber vivido esa experiencia anterior. Ok, llegas a Europa. Se te dan las oportunidades y llegas a una prueba, no sé si me corregís si lo digo mal, llega Elena Babeca. ¡Wow!
y le dice, bueno, mamita, esta es la prueba. Supongo que en esa prueba te analizan todo, que la cicatriz, que si hay tatuaje, que si las estrías, que todo. Me dicen que quítese, ¿verdad? Y me va a hacer una pasarela. Ajá. Hacer la pasarela, aquella cosa espectacular, me comentan. Y tu mamá llega y te pregunta, Leonora, ¿usted de dónde? ¿De dónde hizo esa pasarela tan espectacular? Y vos le contestás, mamá, del Canalí. Sí. O sea, yo realmente creo que era algo que siempre tuve, como una aptitud que siempre tuve y que aprendí de manera empírica viendo cosas. Había venido una experiencia donde había ganado un concurso que había sucedido en Costa Rica, un concurso de modelos de toda la región. Yo lo gané y me estafaron, o sea, no me dieron ni el premio, ni me dieron el contrato de modelaje que supuestamente era el premio a la ganadora. Y me fui a Europa porque estaba muy deprimida, y mi mamá, que siempre ha tenido esta visión, ¿verdad?, de darnos a todos sus hijos oportunidades que ella nunca tuvo, ella dijo, no, yo tengo que sacar a mi hija de este círculo donde además estaba padeciendo bullying en el cole. Tenía muy baja autoestima. Me había metido en un concurso de modelaje y me habían estafado. Entonces yo dije, no valgo nada. Lo que la gente y la sociedad habla también sobre el modelaje, que tal vez no era bien visto en verdad. Ajá, como había tenido problemas con mis familiares que no apoyaban eso. Entonces me fui con mi mamá y resulta que ahí conozco a Elena Babeca y me dice que yo puedo ser modelo. Y yo le digo, no, a mí no me interesa eso. Soy fea, soy demasiado alta, no sé hacer nada. Además acabo de ganar un concurso y me estafaron. Entonces tenía toda esta visión negativa, y resulta que llego a hacer una prueba porque mi mamá insiste y la hago como si hubiera modelado toda la vida, ¿verdad? Entonces creo que siempre tuve esa aptitud. Y nuevamente yo realmente le agradezco tanto a mi mamá por y los papás son tan importantes en ese sentido. Los papás tienen la capacidad de ver en sus hijos cosas que nosotros no vemos. Claro. O todo lo contrario, de lapidar sueños de sus hijos, ¿verdad? Y tienen ese poder, y mi mamá a mí me dio alas para soñar siempre. Y te comento de esta anécdota importante porque muchas veces tenemos herramientas que no vemos, o nos estamos quejando mucho de la vida, no tenemos la actitud para salir adelante, no sabemos por dónde iniciar, y entonces en ese momento de 5 o 6 años tenías los palos de Nance. Y en ese momento que se te da la oportunidad porque la gente creería que muy fácil, que llegaste y te dijeron, Leonora, ha nacido una estrella en este momento, no me camine, tranquila, no me haga pasarela, que usted es perfecta. Y no es así, ¿verdad? En ese momento tenés, solucionás porque entonces veías el Canalí. Y en aquel momento porque tenías el palo Nance. Entonces, muchas veces tenemos herramientas al lado que no estamos dispuestos a ver porque estamos siempre viendo el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno, y aprender a solucionar con lo que tenés a tu alcance en ese momento para salir adelante, ¿verdad? Yo siempre he creído que el que realmente lo desea puede encontrar agua en el desierto, siempre. Y yo creo que que hay 2 tipos de personas en la vida, las que se llenan de excusas o las que se llenan de motivación. Y creo que eso define mucho el futuro de las personas, ¿verdad? Y yo siempre he querido en ese sentido ser muy abierta sobre mi historia, no romantizar mi historia. Mi historia es difícil, es una historia que la mayoría de personas no se imaginarían cuánta lucha hay ahí. Pero he siempre querido no romantizar esta historia y más bien hacerla brutalmente honesta para que la gente realmente entienda esta verdad que creo que es tan importante, y es que en serio, seas quien seas, hayas nacido a donde hayas nacido, obviamente cada persona tiene oportunidades diferentes, pero todos los que realmente tienen la motivación para construirse en personas mejores y evolucionar, lo pueden hacer y encuentran la manera para hacerlo. Cuando yo empecé a desarrollar negocios en Costa Rica, teníamos una estructura de contratación de pasantes, y luego ellos iban creciendo con nosotros, pasaban a ser contratados. Y en esta estructura de pasantías era muy claro esto que estás diciendo. Siempre habían estos pasantes que realmente encuentran la manera de aprovechar las oportunidades y desarrollarse, y hubo gente que llegó a hacer cosas increíbles, y habían otros que nada más tenían excusas para no hacer las cosas, y esas personas no llegaban a desarrollarse. Entonces, yo siempre he creído que
que todos tenemos esa capacidad de de tener en nosotros herramientas para desarrollarnos si realmente decidimos verlas y aprovecharlas. Claro, y como decís, porque aparecen las situaciones complicadas en la vida. Ahí para cerrar nada más, inclusive te quedás, ¿verdad? Te ven potencial, entonces te ibas al colegio y regresabas en vacaciones porque le dijeron, ya usted ganó, ya hubo una inversión en fotografía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ibas al colegio, estudiabas y en vacaciones a trabajar a Madrid, ¿verdad? Correcto, sin ganar nada, porque todo lo que ganaba tenía que devolvérselo a mi agencia que había hecho una inversión en mí. Para vos. Entonces pasé muchos años nada más devolviendo esa inversión y viendo una realidad de un mundo que a veces parece súper espectacular, pero como todo en la vida, o sea, hay peajes que pagar en el camino para cumplir cualquier sueño y a la gente se le olvida eso. Yo siempre digo que todo mundo quiere llegar al cielo, pero nadie quiere morirse primero. O sea, realmente. Todo mundo quiere el sueño, pero nadie quiere pagar los peajes y el sacrificio que representa llegar a ese sueño. Y en ese momento, como modelo, para mí fue entender desde muy pequeña justamente eso. Es como, sí, esto es un sueño. Todo el mundo me dice que es increíble, pero no, es durísimo. Y estoy aquí sin ganar nada, tratando de trabajar para pagarle, para devolver la inversión que alguien hizo en mí, qué dosis de realidad más grande. Pero qué importante, yo creo que la envidia a veces no nos permite ver que todo eso que tienen otras personas y que nosotros deseamos es porque esas personas decidieron sacrificarse, tomar cada uno de esos sacrificios para llegar ahí. Cada vez que yo siento como que se me está metiendo el gusanito de la envidia de esta chica que tiene esto, ¿qué tal? Yo digo, ok, estoy dispuesta a hacer todos estos sacrificios para llegar a ser o a tener lo que tiene esta persona. Claro. La respuesta es sí o no, ¿verdad? No. Y muchas veces es no y luego me da esa perspectiva de que, ok, sí, yo podría hacer esto haciendo todos estos sacrificios. Estás en Madrid, en el piso 7, cerca de Gran Vía, ¿verdad? ¿Cierto? Uh-huh. Inclusive piso 7 sí se llama una tienda tuya por el piso en el que vivías, ¿verdad? Correcto. Y también pasaste situaciones complicadas que la gente, ¿verdad? Ni se imagina. Te asaltan en un metro, ¿cierto? A las temprano, 5 de la mañana, no sé si recordás. Para un trabajo. Para un trabajo. Vas a tu trabajo a Qatar y cuando llegas las tarjetas no te funcionan. Creo en Qatar tuviste que dejar todo y devolverte. Ajá. Contame un poco de esa etapa en donde se presentan esas situaciones y muchas veces uno piensa en rendirse porque estás sola ya, estás buscando salir adelante, mantener a tu familia también o ayudarla siempre. ¿Cómo fue esa etapa? Fue una etapa de verdad durísima. Me acuerdo un momento en el cual realmente yo no tenía ni siquiera dinero para comer y no podía llamar a mis papás a pedirles ayuda porque realmente yo estaba ahí para ayudarlos a ellos. Me habían asaltado, ¿verdad? Iba a países y no, era una niña que había salido de un hogar de un agricultor, o sea, yo ni siquiera sabía, 15, 16 años, o sea, mi primera tarjeta de crédito, no sabía cómo hacer nada, ¿verdad? Entonces, muchas situaciones complejas, pero lo que yo vi que era la diferencia entre mis compañeras de piso, también modelos, y yo, es que primero como esa vena de lucha que tengo dentro de mí y que hace que más bien la lucha para mí sea una motivación. Uh-huh. O sea, yo siempre veo en la lucha como algo vital del proceso para construir algo grandioso. Sin eso no existe algo grandioso, es mi peaje. Entonces siempre he visto la lucha desde esa perspectiva. Pero además, es como intentar enamorarse del proceso. Correcto. Porque estamos muy acostumbrados a llegar al éxito, a la cima, pero dejamos de lado ese proceso. Y sin romantizar el proceso, porque qué lindo es decir así, viví el proceso, es lo más importante, pero ¿qué pasa cuando el proceso es doloroso, es duro? ¿Qué pasa cuando no es nada lindo, verdad? Entonces ahí es donde yo trato de no romantizar esos conceptos y en mi caso, aparte de que tenía eso muy claro desde pequeña, porque habían visto a mi papá, o sea, vivir en un entorno con un papá agricultor te enseña la importancia de la lucha en la vida. Uh-huh. Y
Pero la diferencia con mis amigas que vivíamos en el mismo apartamento es que yo sabía que yo tenía un cable a tierra, por así decirlo. O sea, yo tenía una familia, tenía unos estudios, yo siempre fui muy buena en el cole, yo sabía que modelar no era mi sueño y yo siempre he creído que uno tiene que tener claro cuál es el sueño, o sea, a dónde querés llegar y también qué estás dispuesto a hacer. Uh-huh. Yo sabía qué estaba dispuesta a hacer y qué no estaba dispuesta a hacer por este sueño. La lucha no me importaba, pero habían cosas como cuidar mi cuerpo, cuidar mi integridad, cuidarme yo, ¿verdad? Uh-huh. Que eso sí eran innegociables. Entonces, yo veía en mis compañeras de piso, pues, que se iban decepcionadas de vuelta a sus casas, que se prostituían para poder pagar las cuentas. O sea, había un montón de decisiones difíciles porque no tenían ese cable a tierra que yo sí tuve. ¿Cuál fue el mío? Mi familia. Yo sabía que mi familia estaba esperándome. Yo sabía que tenía mi colegio y mi universidad acá. Entonces, y tenía muy claro cuál era mi sueño, pero sobre todo qué estaba dispuesta a hacer y qué no estaba dispuesta a hacer para cumplir ese sueño. El fotógrafo que te decía, si le doy fotos, si pasa el fin de semana conmigo, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Eso pasó full. Yo, o sea, una de las la portada más importante que yo hubiera tenido en mi historia y que nunca llegué a tener de la manera correcta, nunca llegué ahí, es como una de las cosas que me hicieron falta, hubiera sucedido si yo hubiera aceptado esa propuesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo tenía muy claro eso, o sea, mi mayor temor en la vida es algún día verme al espejo y decir, ¿usted quién es? No la reconozco. Y eso siempre lo he tenido muy claro, ni la plata, ni la imagen, ni el poder, ni nada vale lo suficiente como para comprometer esa visión de mí misma que siempre he tenido. Y es un mensaje muy lindo porque también vivimos ahora de mucho reconocimiento instantáneo. Las redes sociales nos da ese tema del reconocimiento, andamos buscando, si enseño un poquito por allá, si muestro un poquito aquí, si sonrío diferente, entonces ese reconocimiento instantáneo que se va tan rápido que también puede llegar el olvido, ajá, ¿verdad? Súper rápido con este ritmo de vida, ¿verdad? Hay un pasaje muy bonito como para ir cerrando este tema de Europa que me llama muchísimo la atención por todo lo que viviste, que es la campaña de Christian Dior. Uh-huh. Creo que fue en el castillo o en uno de los castillos o museo de Napoleón. Uh-huh. Creo que estaba la cama de Josefina y toda la cuestión. Creo que es una etapa muy bonita en tu carrera. ¿Qué significó ese momento? Como llega Christian Dior, ganas esa sesión, como no sé si la palabra ganar, pero trabajas para ellos. ¿Qué significó en tu carrera en ese momento ese pasaje de vida? Ese realmente era un editorial de moda de alta costura donde habían 4 grandes casas relacionadas, una de ellas era Christian Dior, y todas seleccionaban a la modelo para este editorial. Era una editorial para la revista Hello de alta costura, para su edición de alta costura. Y era en este palacio, literalmente la cama, ¿verdad? No sé si era Josefina o era... No recuerdo, pero era, o sea, nadie podía sentarse ahí, nadie se había sentado ahí, la foto era ahí, entonces todos estos momentos tan icónicos. Pero te puedo decir una cosa, siendo muy honesta. Uh-huh. Luego lo entendí después, pero ahí me di cuenta de que toda esta vida increíble, porque ya ahí estaba ganando bien, estaba trabajando con los mejores diseñadores, revistas increíbles, mandaba plata a Costa Rica, tenía mi carro en Costa Rica, ya ahí era una figura de éxito. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que en esas sesiones de fotos donde todo era tan increíble, yo decía, pero ¿por qué no me siento increíble? O sea, ¿cómo es posible que todo esto está pasando y yo me siento vacía? ¿No te sientes feliz? ¿Cuál es entonces? Sí, y ahí no lo entendí. Y yo pensaba que tenía mucho que ver con que había pasado por este proceso de bullying, eso había fracturado muchísimo mi autoestima, como que ya me estaba dando cuenta que el modelaje no era tanto mi sueño, entonces yo decía, ¿será que es que este no es mi sueño y debería estar haciendo otras cosas? Ahí no tuve la respuesta de por qué, a pesar de tenerlo todo, yo me sentía vacía. Empezó, te puedo decir que en ese photoshoot o
alrededor de esos photoshoots. La respuesta vino tiempo después, porque me sentía así, y la respuesta vino tiempo después. Pero honestamente, no me sentí increíble. ¿Y cuál era la respuesta? Bueno, la respuesta es que el modelo de éxito, que para mí era importante, no era el correcto. Okay. El modelo de éxito sobre el cual había fundamentado mi valor y mi identidad estaba todo en cosas externas. En quién era Leonora, cómo se veía Leonora, qué hacía Leonora, cuánto generaba Leonora, cuánto daba Leonora. ¿Qué tenía? Y cuando tenés todo eso y la gente te dice, qué increíble, sos increíble, Leonora, tal, la figura relevante de la moda, de todo esto, cuando tenés todo eso y aún así te sentís vacío, entonces decís, pues pucha, tal vez la fórmula que estaba utilizando no es la correcta porque ya tengo todo y me siento vacío. Y ahí tenés dos opciones. La mayoría de gente, 98% de la gente lo que hace es decir, no, es que necesito más. Necesito hacer más cosas, necesito comprarme más cosas, necesito vestirme mejor, necesito... La respuesta a esa pregunta de la mayoría de las personas es que necesito más. Claro. Esa no es la respuesta correcta. Cuando tienen más, se vuelven a sentir vacíos y necesitan más. Mi respuesta o mi autoanálisis fue, ¿será que más bien necesito menos? ¿Será que más bien mi visión de éxito es la que tiene que cambiar? ¿Y será que tal vez hay un éxito diferente y todo lo que realmente importa no está afuera? Y eso pasó en la pandemia, cuando me quedé sin nada y me di cuenta que todo lo que había construido, uno, nunca me había dado felicidad, y dos, se lo llevó una catástrofe mundial, así. ¿Qué te queda en ese momento? Entonces ahí empecé a reconstruir, a repensar mi visión de éxito, y creo que es lo más importante que ha pasado en mi vida y la razón por la cual hoy soy una persona realmente muy feliz. Hay un momento antes de pandemia que hay como un punto de quiebre, creo yo, te pregunto, en tu vida, que es una ruptura del matrimonio. ¿Verdad? Yo creo que ahí hay una transición también entre esa etapa del modelaje y ya la parte empresarial también, ¿verdad? Sí. Contame ese momento donde lo que vos me acabas de decir, lo que era Leonora estaba enfocada, tu identidad y valor, en otras cosas, y ahí es donde empezás como a... O sea, esa etapa, lejos de otra vez devolverte o rendirte, te enfocas de una manera diferente en la vida. Cuéntame un poco. Sí, yo creo que cuando sentís vacíos, porque en esa época de modelo en la cual me casé, a veces tenés vacíos, hambre emocional, y cuando no tenés respuestas y no tenés una semilla clara para tener esas respuestas, empezás a ver de manera un poco desesperada cómo llenar esos vacíos. Nos pasa a todos. Entonces esos vacíos se pueden llenar con cosas, esos vacíos se pueden llenar con experiencias, esos vacíos, en mi caso, traté de llenarlos con un matrimonio. Claro. Y yo amaba muchísimo a mi esposo, pero yo he tenido 2 relaciones muy tóxicas antes de mi matrimonio actual. Pero esas relaciones tóxicas empezaron con una relación tóxica conmigo mismo. O sea, yo no puedo decir que mi ex esposo era una mala persona o que he tenido relaciones, ¿verdad? Y que por qué la vida me mandó estas relaciones. Yo creo que cuando uno tiene una relación tóxica con uno mismo, eso es lo que atrae. Yo me responsabilicé por eso. Pero esta relación, este matrimonio, vino a sumar a ese vacío. ¿Por qué? Porque construimos una relación que no era una relación sana, no era una relación funcional, en la que además yo pues viví una situación, bueno, varias situaciones de infidelidad. Y cuando una mujer pasa por una situación de infidelidad, realmente el filtro que tenemos las mujeres es mi culpa. ¿Qué hice yo? ¿Por qué que no fui suficiente? ¿Qué no hice o qué hice mal? Y siempre ese es el primer filtro antes de decir, no, es que mi esposo es un HP. O sea, ya luego uno llega a esa conclusión.
Pero el primer filtro es mi culpa. Y la crítica interna. Correcto. Y cuando ya sos una persona que tiene vacíos y preguntas no resueltas y tras de eso le sumas una situación de infidelidad donde sentís que es que vos no fuiste suficiente y que fuiste muy poco, realmente eso es algo que te destruye por dentro de maneras difíciles de explicar, y estoy siendo muy honesta. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando terminé mi matrimonio y yo me di cuenta de que todo esto estaba pasando, fue una situación muy difícil porque estaba con el corazón roto. Uh-huh. Yo no quería nada de él, porque yo no quise nada. Agarré mi ropa, había un periódico nacional que andaba detrás de mí, de esta historia, y ya había como ese chisme, ¿verdad? Entonces había como una persecución por sacar esta noticia. Entonces yo me fui a un apartamento que alquilé a través de mi socia en ese momento para que no estuviera a mi nombre y nadie se diera cuenta, porque mi mayor temor en ese momento era salir en la portada de un periódico y que dijeran, era salir en la portada de un periódico y que dijeran: a Leonora le fueron infiel. Claro. Imagínate, cuando Lucio, ya. Entonces imagínate, cuando vivís en un mundo de imagen y tu mayor preocupación, en vez de sanar ese momento traumático que estás viviendo, tu mayor preocupación es que la gente no se dé cuenta. Entonces, como puedes ver, todo lo que hacía sumaba a esos vacíos que estaba teniendo. Y entonces ahí, o sea, pasó algo muy bueno y pasó algo muy malo. Lo muy bueno es que realmente me di cuenta que un corazón roto también puede ser una gran motivación. Uh-huh. Y puede hacerte, ahí fue que me convertí en la Leonora empresaria y en la Leonora visionaria, en la Leonora que ya había perdido todo en ese momento. Yo he perdido todo 2 momentos en mi vida. Ese fue el primero, la pandemia fue el segundo. Ya había perdido todo, me voy a arriesgar y voy a hacer mis empresas y voy a hacer Fashion Week y voy a hacer todo esto. Eso fue lo muy bueno que pasó. Lo muy malo que pasó es que esa Leonora todavía no se supo hacer las preguntas adecuadas de dónde venían sus vacíos. Entonces, ¿qué pasó? Leonora se convirtió en un robot, uh-huh. Literalmente. En un robot donde, en vez de vivir un luto como debería, ocultó todos sus sentimientos y emociones y se convirtió en un robot de producción y de éxito, y de hacer Fashion Weeks y de hacer revistas y de hacer proyectos. Y ahí la gente decía: es que todo lo que toca Leonora lo convierte en oro. Leonora estaba destruida por dentro, pero hacía cosas increíbles. Era un robot, un tren que iba a 1000 por hora, con una vida demasiado desbalanceada, donde todo era trabajo, donde mi equipo también, todo era trabajo. Era un desbalance total, y estuve así por 10 años más, haciendo uh-huh. Fashion Week y haciendo 1000 cosas, sin llegar a la pregunta correcta que me iba a llevar a entender de dónde venían esos vacíos. Entonces era una persona exitosa que seguía teniendo un montón de vacíos. ¿Y cuál era la pregunta? Realmente eso, que 2 preguntas importantes que me hice en mi vida. Realmente es, genuinamente, ¿quién es Leonora y qué quiere Leonora? Y segundo, ¿cuál es la visión de éxito con la que realmente conecta Leonora? Entendí que Leonora realmente es una persona que vino a esta vida. Cuando me preguntan que Leonora qué es, uh-huh. Yo vacilo, pero, o sea, porque la gente espera que yo diga empresaria, ¿verdad? Uh-huh. O modelo. Y yo respondo soñadora. Uh-huh. Leonora qué es una soñadora. Eso es lo que soy realmente. Una soñadora que quiere transformar el mundo, porque yo sé que puede sonar súper utópico y que es una visión como de niña. Yo sí creo que cada persona puede transformar el mundo. Y yo no sé si sabías que mi abuelo acaba de ser declarado héroe nacional. O sea, ahora Costa Rica tiene 2 héroes nacionales: Juan Santamaría y mi abuelo. Mi abuelo murió defendiendo este país. Y yo siento que yo tengo gran parte de mi abuelo en mí, porque en serio yo siempre he querido transformar a mi país, hacerlo mejor. Y
que mis sueños y mis proyectos y mi creatividad genere eso. Entonces entendí que eso soy y entendí que el problema que estaba teniendo es que mi visión de éxito estaba basado en el tener. Tener cosas, tener imagen, tener proyectos, tener relaciones importantes. Y el éxito que realmente me llenaba, y creo que el único que llena, es el éxito del ser, como dice María Alonso Puj. ¿Y qué es el éxito del ser? Para mí, ¿cuál es la visión de éxito con la que vivo cada día? Es levantarme cada mañana y sentirme abundante en 3 cosas. En paz con otros y conmigo, y paz con lo que hago. En amor hacia mí misma primero y hacia los demás. Y en propósito. Esa claridad sobre por qué estoy aquí y por qué todos estamos aquí. Pero no nos enseñan esa visión de éxito. Claro. No es con la que convivimos todos los días, no es la que vemos en redes sociales. Es una visión menos romántica y curiosamente es la única que nos llena. Entonces yo entendí que esas eran las 2 preguntas más importantes que me iba a hacer en mi vida y decidí responderlas, ¿verdad? Y eso ha implicado dejar ir muchas cosas, pero ganar mucho también. Y como consecuencia de esa versión de éxito que decís, entonces viene la gratitud. Entonces agradeces por lo que tenés, ¿verdad? Y descansas de esa búsqueda insaciable de qué es lo que me hace falta en la vida, digamos. Totalmente. O sea, es que yo pasé, imagínate, a mí empecé a tener más claridad de estas preguntas y respuestas cuando en la pandemia, en el 2020, esa crisis mundial se llevó todo. O sea, todo, Luis. Se llevó primero mi salud, se llevó todos mis negocios por lo que había trabajado, construido, todo ese sueño, esos sueños que pensé que tenía, se llevó mi relación, se llevó todo mi dinero. O sea, literalmente, yo conocí a mi esposo, era mi mejor amigo en ese momento, y él y mi socia eran los únicos que sabían la situación por la que estaba pasando económica y me traían comida del súper a la casa. Ni siquiera mi familia sabía de esto. Entonces, ese 2020 se llevó absolutamente todo lo que yo pensé que era mi identidad. Y cuando se llevan todo lo que vos creías que era, ¿qué queda? Nada. Si no has construido realmente un autoconcepto valioso, una autoestima, un amor propio, si no estás conectado con lo que realmente es valioso de vos, realmente sentís que la vida se llevó todo. Y en ese 2020 yo viví lo que era no querer salir, llorar todos los días, no saber qué iba a hacer, que mi equipo de la revista me preguntara, Leonora, ¿qué? ¿Cuándo va a empezar? Y yo me acuerdo que en la pandemia pasaba, nadie sabía qué iba a pasar. Entonces, y hacíamos reuniones de equipos y les decíamos, no, ya de fijo el próximo mes abrimos. Y en las noticias todos los días era ver qué estaba pasando, cuándo íbamos a poder abrir el comercio, ¿verdad? O sea, lo perdí todo. Entonces, qué curioso que justamente ese momento tan difícil me haya llevado a tener estas respuestas y entonces pasé de ser la Leonora modelo exitosa que tenía todo, la de antes del 2019, la que tenía todo y se sentía vacía, a ser en el 2021, más o menos ya tuve esta claridad, la mujer que no tenía nada porque seguía sin tener nada y estaba feliz y llena y sintiéndose abundante, porque ahí sabía que, ok, sí, la vida se había llevado al Fashion Week, pero el Fashion Week nació de mi creatividad. Mi creatividad seguía conmigo. Mi propósito de impactar el país con cualquier cosa que hago, yo lo que quiero es impactar a otros. Eso seguía conmigo. Mis ideas seguían conmigo. Mi manera correcta de hacer las cosas seguía conmigo. Entonces, ¿qué se llevó la vida? ¿Qué se llevó la pandemia? Todo lo accesorio. Claro. Lo realmente importante seguía ahí. Entonces, qué chiva es no tener nada y sentir que en serio tenés todo rajado. Increíble. Increíble. Y decime una cosa, hay algo muy bonito que ahora que te estoy escuchando, yo imagino tu vida como una historia, ¿verdad? Pasaste de ser imagen a ser voz. Sí. A ser voz de lo que te gusta defender, de hacer voz de tu país, hacer voz de tu familia. Entonces transformaste, ve qué fuerte, transformaste esa imagen de lo que te llevó en ese momento, la oportunidad de vida,
a ir desarrollando tu camino, que era lo que hablábamos del proceso, ¿verdad? Mi esposo y yo hablamos mucho de eso. Nosotros, o sea, somos dos personas adultas ya hechas que se casaron y decidieron tener una vida juntos, pero ya somos personas individuales hechas. Y eso significa que ha habido un proceso de acople que no ha sido fácil, que es difícil, y yo siento que es importante no romantizar con, ay, matrimonios perfectos, vidas perfectas. No, la realidad es que ha sido difícil, pero también ha sido chivísima, porque ambos estamos dispuestos a seguir viendo estas distintas caras del prisma y seguir haciendo ese trabajo personal para crecer como individuos y crecer como pareja. Y creo que eso es clave en una relación sana. Aquí ya estamos hablando, creo que, no sé si es así, pero me parece que hay 2 triunfos en tu vida, que yo creo que es algo muy bonito, que nos cuesta muchísimo, es muy fácil decirlo, pero el quitarte esa armadura poco a poco para decir, Leonora, mucho gusto. ¿Vos has leído el libro del Caballero de la Armadura Oxidada? Mi terapeuta me lo dio, ese es de mis primeros libros. Ok. Por eso te lo digo, y me siento muy 100%. identificado con vos, porque yo también voy a un ritmo de trabajo fuertísimo. Entonces, el quitarte, entonces uno como que agarra el trabajo y muchas cosas como para no sentir y dejar esas sensaciones de lado. Entonces, donde te vas quitando esa armadura y vas sintiendo y vos dices, puña, por aquí esto no, esto sí, donde te das cuenta de decir, no soy perfecto. Ajá. Porque la gente también cree en ese nivel de eficiencias, piensan que sos perfecto, entonces en algún momento donde te da chicha, donde te sentís down, donde dices, ¿qué le pasa? O porque está así, sí. no entienden que sos un ser humano también como cualquiera, que puede fallar y que se puede equivocar. Pero en ese momento, el poder decir, soy Leonora, esa es una. Hay otra muy importante que acabas de decir, que es tu matrimonio ahora con Mariano. Hay algo que haces clave, que en estos momentos cuesta mucho. Vivimos una etapa de conquista, en donde el hombre conquista a la mujer, por ejemplo, es la tendencia. La mujer decide si él le acepta al hombre o no. El hombre va escalando, pero ¿quién enamora al hombre? Me explico. Entonces vos decidiste o decidieron conocerse más que conquistarse. Porque, siempre lo decimos. ¿Verdad? Porque en el momento donde vos conquistas, dejas de ser vos muchas veces porque escuchás los gustos de Leonora y en base a tus gustos, entonces yo voy transformando cierta información para agradarte. Y en unos meses dices, pero yo escucho muchísimas amigas, muchísima gente que me dice, pero es que me lo cambiaron. Es que no te lo cambiaron, es que él te estaba conquistando y estaba fingiendo cosas para agradarte y para ligarte. Es la verdad, sí. ¿Verdad? Entonces es muy bonita esa historia y creo que es un triunfo muy bonito. Uno, la transformación que viviste para llegar a la Leonora, para conocer a Mariano. Creo que eso es crucial en tu vida. Correcto, porque yo nunca hubiera podido apreciar a Mariano si no hubiera si no me hubiera transformado yo al interno. Tenía anteojos defectuosos y no es que Mariano fuera más o menos valioso. Tenía anteojos defectuosos porque estaba llena de vacíos. Yo primero tenía que limpiar esos anteojos y eso representaba sanar un montón de cosas internas, y por eso yo digo que mi matrimonio es mi mayor éxito en esta vida. Y no es por el hecho de haberme casado, es porque casarme fue el paso final de lo que vino antes, que era reconstruirme yo, sanarme yo, responderme a mí misma todas esas cosas que me estaban generando esos vacíos. Y solamente ese proceso, que fue duro, largo y doloroso, me puede haber llevado a apreciar a un ser yo creo que mi esposo es el hombre más precioso de este mundo, el corazón más increíble que haya conocido, y solamente teniendo los anteojos limpios hubiera podido verlo. ¿Y no sentís también como quitarte esa autoexigencia que nunca nada es suficiente? Entonces siempre, ¿verdad? Porque no estamos contentos con nosotros mismos. Entonces, en el momento en que te quitas como ese antifaz de darte cuenta, ¿verdad? De lo que me comentás, creo que el mundo cambia, ¿verdad? ¿Cómo fue también ese proceso de conocerse con Mariano? O sea, porque al final decidís construir una relación y entendés que él es Mariano. Porque también encasillamos mucho a la persona de, ok, a mí me gusta este hombre, pero entonces tiene que ser así, y ahora no aceptamos menos, chicas, de ahí para arriba, sí, ¿verdad? Sí, está como esa tendencia. Haga una lista y Dios le va a mandar esa lista. Y ya yo viví esto, chicas, y no merecemos menos de esto. Sí. Pero la realidad también hay un tema de que, ok, fulano, Mariano, Carlos o Andrés es así,
en base a esto yo soy así, voy buscando esto y estoy en esta etapa de mi vida y en base a eso construimos, que es ese conocerse que vos decís, ¿verdad? Pero es que todo es un reflejo de tu propia relación con vos y de tus propias exigencias hacia vos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, tenés una relación tóxica con otro porque primero estás teniendo una relación tóxica con vos. Sana eso. Le exigís demasiado a otros porque te estás exigiendo demasiado a vos. Cuando vos mismo regulás esas cosas a lo interno, entendés que está bien no ser perfecta. Dejás de demandar perfección de otros. Entendés que para tener una relación linda con otro, tenés que tener una relación linda con vos. Y cuando entendés todo eso, te dejas de pensar en conquistar a alguien, porque entendés que sos demasiado valiosa, demasiado valioso, y que quien sea igualmente valioso lo va a ver. No tenés que ponerte una careta, que es lo que todos hacemos, para conquistar a esa persona y para llenar, calzar en los gustos de esa persona, porque vos ya sabes que sos, que tenés, ¿verdad? Que sos así de valioso. Entonces, Mariano y yo siempre decimos eso. Creo que la vida nos llevó a estar en esta situación donde nosotros no nos conquistamos, nosotros decidimos genuinamente conocernos y además tuvimos la suerte de conocernos en nuestra peor versión. Nos enamoramos en nuestra peor versión de ambos, que fue en la pandemia. Nosotros primero fuimos amigos y yo decía, ¿cómo es posible? A veces lo pienso, o sea, porque para mí, siempre que veo una película que son de mejores amigos, se enamoran, es como qué cosa más rara, qué asco darle un beso a tu mejor amigo, no, imposible. Como la de Julia Roberts en Notting Hill, algo así, ¿verdad? No, en Notting Hill no, en My Best Friend's Wedding. Es como, ¿cómo esto pasa? Para mí siempre fue una pregunta, pero pasa, es inexplicable. Y en nuestro caso éramos mejores amigos y además estábamos pasando por viviendo la peor versión de la otra persona. Y ya te voy a contar una historia rajada que nunca he contado, pero quiero contarla hoy. Yo estaba enferma, hiperdelgada, lloraba todo el día, literalmente se me había caído casi que todo el pelo, estaba quebrada, no tenía negocios, no sabía qué hacer, él estaba teniendo muchísimos problemas con su negocio también, estaba endeudado, los dos veníamos teníamos el corazón roto, y de hecho yo le presenté una chica a él me presentó un chico a mí, yo empecé a salir con otro chico, no funcionó y él me acompañó, ¿verdad? Pero realmente, genuinamente, no teníamos interés en el otro, éramos buenos amigos que se conocieron en su peor versión y que luego, es como nada más sucedió, un chispazo inexplicable, te puedo decir exactamente, y a él le pasó igual, el lugar, el momento, y donde esa relación de amistad se construyó en algo más. Y te voy a contar una historia muy linda que tal vez a todas las mujeres que tal vez están pasando por esos momentos de no saber qué hacer y de preguntarte, pero es que yo genuinamente quiero tener una relación estable, quiero tener una pareja, quiero tener un matrimonio y la vida solo me manda, ¿verdad? Más nada que ver, relaciones nada que ver, me rompen el corazón, el amor no es para mí, el amor no es para mí, correcto. Ajá. Este victimismo en el que a veces entramos y de verdad creemos que la vida nos manda esto y que no somos nosotros quienes lo elegimos, primer error. Pero vieras que cuando mi esposo me propuso matrimonio, este anillo me lo dio, resulta que, voy a hacer la historia corta. Estábamos ya en los últimos años de pandemia. Él en pandemia se había inscrito, él hace ciclismo, se había inscrito para 2 carreras de ciclismo en distintos momentos y había comprado tiquetes a Europa para ir a esas carreras. Con todo lo de la pandemia, esas carreras se cancelaron, él nunca usó esos tiquetes. Y hace 2 años, cuando me propuso matrimonio, me dijo, mi amor, tengo estos 2 tiquetes, ya se van a vencer, me quedan pocos meses. Y tenemos que usarlos, entonces, ¿a dónde quieres ir? Y yo me acordé que en el 2019, cuando había terminado mi relación en ese momento, yo estaba con el corazón así, con un dolor muy grande, con el corazón muy roto, sin saber qué hacer. Decidí irme a Europa un mes, había pasado 10 años desde Fashion Week de no tener vacaciones,
nunca. Aquí está nuestro camarógrafo que te puede decir de no tener vacaciones, no tener cumpleaños, no tener navidades, no tener... Y decidí que necesitaba sanar mi corazón y dije, me voy a ir a Europa un mes a la casa de mi mejor amigo ahí. Me fui y él me veía llorar todos los días con el corazón roto. Y me dijo, hey, yo llevaba mi bici, entonces yo solo entrenaba y lloraba, entrenaba y lloraba. Y él me dijo, hey, conozco un lugar chivísima en Francia, podemos irnos en carro, dicen que es un lugar espectacular para andar en bici, yo creo que puede ayudarte a empezar a sanar tu corazón. Y fuimos, ¿verdad? Entonces, en uno de esos días me fui en bici, subí a una de las montañas más altas y estaba llorando y le mandé una foto mía llorando a mi mejor amiga en ese lugar y le dije, Cintia, te mando esta foto que yo sé que va a parecer muy tonta, pero de verdad en este momento tengo tanto dolor en mi corazón. Siento que todas las relaciones de mi vida han fracasado y no entiendo por qué. Siento que soy una buena persona, pero no sé de dónde salen estos vacíos. Te mando esta foto para que si algún día yo tengo una relación sana, vos me la enseñes y yo me acuerde de este lugar en el que estoy ahora y la valore. Entonces, fue en el 2019, cuando mi esposo me dijo, ¿a dónde quieres ir? Ay. Ese lugar era increíble. Yo, por supuesto, que no le conté esta historia a él, ¿verdad? Que quería ir a un lugar donde había estado llorando por mi relación anterior, pero era un lugar tan lindo que yo no pude realmente experimentar porque tenía el corazón muy roto y era espectacular y yo quería volver como para sanar mi relación con ese lugar. Entonces le dije, mi amor, hay un lugar increíble, se llama San Lary, yo solo puedo ir una semana, vamos ahí, él sin saber nada. Entonces fuimos a San Lary, en Francia. San Lary. Ajá, a andar en bici. Te puedo enseñar las fotos, ahora te las enseño. Resulta que cuando llegamos a ese lugar, en esa misma montaña donde yo le mandé esa foto a mi mejor amiga, sacó un anillo, mi esposo, sin saberlo. O sea, mi amiga no le dijo nada. Sin saberlo, sacó el anillo y me pidió matrimonio en ese lugar. Yo lloré demasiado y me tomé una foto porque era increíble pensar que 3 años antes había estado llorando en ese mismo lugar, con el corazón completamente roto, producto no de una persona, producto de mis propias malas decisiones. Yo tampoco sabía amar, yo no sabía ni siquiera amarme a mí misma. Y 3 años después, en ese lugar, en esa montaña, es la misma foto, pero con una relación súper linda. O tal vez no era malas decisiones, buenas decisiones, era la vida, el proceso de la vida que estabas llevando y que te tocaba vivir. Sí, eran malas decisiones. Sí. Sí, y a veces uno tiene que decir, las misas cuando les preguntan, ¿qué cambiaría usted de su vida? No sé qué, y la respuesta siempre es nada, porque todas las experiencias me han hecho convertirme en quien soy. Y sí, eso es cierto, pero yo genuinamente creo que uno a veces tiene que afrontar que ha tomado malas decisiones, no martirizarse por eso, pero esa también es la clave para responsabilizarte y tomar mejores decisiones. Entonces yo sí creo que he cometido muchos errores, creo que he tomado malas decisiones, creo que no me he sabido valorar, creo que no he sabido valorar a veces a la gente. Suave. ¿No? Esa historia está muy bonita. Cuando estás ahí con Mariano, ¿qué se te viene a la cabeza? O sea, se te viene a la cabeza... Te cuento que le conté esta historia a Mariano como 3 meses después, él no lo podía creer. Y en ese momento le dije que sí, Cintia le había... Pero es que no, ni siquiera, mi amiga ni siquiera sabía cuál había sido esa montaña, ese lugar. Para mí fue un momento de esos... Yo creo mucho en la magia. La gente que me conoce sabe que soy como esa niña que sigue siendo capaz de emocionarse por las pequeñas cosas. Y fue un momento tan mágico. Yo creo en Dios. Y yo nada más dije, wow, o sea, Dios siempre me ha visto. Dios ha estado en todos los momentos, no se ha olvidado de mí. Y lo único que pasó diferente es que tuve la capacidad de hacer las preguntas correctas y de tener la valentía de contestarlas. Porque contestarlas
no es fácil, implica Claro. un proceso que es difícil. Claro. Y sí te puedo decir que Mariano es el mayor regalo que me ha dado Dios, y te puedo decir que es mi prioridad. O sea, decir que mi relación, mi matrimonio es mi prioridad número uno ahorita es algo que cualquier persona que haya conocido a Leonora antes del 2019 jamás creería. Imposible. Leonora, nunca. Pero ahora tengo las cosas muy claras y sobre todo sé en cuál es la visión de éxito en la que creo. Y ¿sabes qué? Cuando te enfocas en el éxito del ser, el real, el que viene de adentro, el éxito del tener, curiosamente, no solo se potencia, sino que ya no te define, lo puedes realmente apreciar mucho más, lo puedes agradecer mucho más. Ahora hablabas de la palabra agradecimiento, lo agradeces de una manera diferente. Y qué bonito, porque se me ocurre que ahora que decís esto, y también me conmueve mucho, porque yo también te decía ahora extra micrófonos que yo tengo un lugar también en Portugal muy bonito en donde yo también hice una promesa a Dios en ese momento. No he llegado en pareja, pero tengo la fe de llegar. Pero creo que hay algo muy bonito cuando vos llegás a ese proceso del ser y empezás a construir, que en algún momento todos tenemos que tener caos para construir, pero cuando llegas a ese proceso de construir, qué bonito, porque también llega un momento donde dejas de priorizarte todo, porque tendemos mucho al yo, Ajá. ¿verdad? Y empezás más bien a cuidar. No es qué le saco, qué le quito, qué me aprovecho, qué tengo y qué beneficio me va a dar esta persona, sino más bien cuidas a tu marido. Y el hombre automáticamente, al sentirse cuidado, va a dar todo por esa mujer. A veces como que tenemos ese match equivocado, ¿verdad? Entonces, ¿qué me aprovecho yo? ¿Qué le saco? Y el otro también anda pensando en, ¿verdad? Cuando vos encontrás ese amor genuino en vos y lo compartís con otra persona y generas esa energía, yo creo que es algo muy bonito para las personas que nos pone a valorar mucho, que es cuidar a la pareja. Cuando vos cuidas el proyecto de vida, porque a veces el matrimonio, hablándolo ahorita, la parte empresarial que vamos a hablar, es como una empresa, Sí. ¿verdad? O sea, es tu socio, o sea, y a tu vida o a tu empresa no vas a dejar entrar a cualquier persona. Entonces, cuando vos encontrás y trabajás con ese socio de la mano y van juntos, se potencia todo. Totalmente. Pero, exacto, el éxito del ser te da una nueva perspectiva del valor de dar, realmente. Lo cambia todo. Y nutre la relación a partir de eso. Es como, entendés tus prioridades y también te sentís feliz de nutrir a esa persona, de amar a esa persona de la manera correcta. Y a veces lo hacemos al revés. Es como, si usted me ama, yo lo amo. Si usted ¿verdad? Es como una transacción. Y sí, eso te da una claridad completamente diferente que yo creo que es importantísima en las relaciones. Te voy a cambiar un poco la línea. Me gusta mucho también tu parte empresarial. Y vamos a hablar un poco de eso. ¿Algún error financiero que cometías antes que vos decís, ¿cómo yo hacía eso? Que ahora lo ves, ¿dónde estás? Wow. Bueno, no estar pendiente de mis propias finanzas. Yo tenía una persona contable de mi confianza que me estafó. Okay. Y también socios que me estafaron, porque yo soy una soñadora cuyo propósito es impactar a otros. Claro. Soy muy buena generando cosas y mi motivación nunca ha sido el dinero realmente. Y el error que cometí, porque cuando llegué a la pandemia no tenía ahorros, no tenía nada, es porque nunca fui cuidadosa de eso. Todo lo puse en manos de otras personas. O sea, yo creo que como empresaria tengo la capacidad de construir proyectos muy grandes, de alto impacto, ¿verdad? que generan mucho, pero ahora tengo esa visión desde un balance muy integral. Y una de las cosas que quiero enseñarle a la gente es esto, es poder ser un empresario exitoso que además tenga una vida personal exitosa. Y tener éxito empresarial sin tener el otro tipo de éxito no vale la pena. Entonces estoy dando charlas en empresas y espero activar un poquito más la parte digital con esto. O sea, ahorita estoy enfocada en un proyecto que es muy grande, un proyecto social para el país,
Pero una de las cosas que sé que es mi propósito de vida es enseñarle a la gente cómo tener ese éxito financiero y empresarial de una manera balanceada, siendo felices, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es como algo que espero ya empezar a hacer de manera más formal pronto. ¿Hábitos financieros que tengas ahorita? Hábitos financieros. Uno, tener un presupuesto. Para mí y para cada una de mis empresas. O sea, nos regimos por un presupuesto. Y es que ese es el más vital. Y te diría que el número 2 es tener balance dentro de ese presupuesto, porque también me convertí en una persona, como estuve quebrada, como llegó un momento en el cual no tenía nada, luego tenía miedo de gastar, de invertir, de comprarme cualquier cosa. Y eso es otro tipo de desbalance. Por eso es que te digo que en la vida van surgiendo cosas que te hacen ver que tenés que autorregularte. Entonces, dentro de ese presupuesto tiene que haber este orden financiero y esta estructura, pero también este presupuesto para vos, para premiarte. No sé si vos lo haces, antes estábamos hablando, pero para premiarte por el trabajo que haces, ¿verdad? Y yo creo que ambas cosas generan ese balance. La negociación más complicada en la que has estado. Pues dices, qué reto. Eso es otra historia que nadie conoce. O sea, yo siempre le he dicho a mi equipo que cuando llegan a mí con un problema, trato de darles las herramientas para ellos solucionar esos problemas. Y una de las cosas que siempre les digo es, ok, si se cerró una puerta, encuentre la ventana. Siempre hay una ventana, siempre hay una manera. Eso creo. Entonces, cuando empezó el Fashion Week, yo quería que se llamara Mercedes-Benz Fashion Week, porque el Mercedes-Benz Fashion Week ya le daba ese sello de calidad. Y yo quería que Costa Rica por primera vez tuviera ese sello de calidad. Entonces, cuando llegué a negociar con Mercedes-Benz, ellos me dijeron, Leonora, era la primera edición. Leonora, o sea, en Costa Rica las modelos todas son putas. En Costa Rica no hay diseñadores, todos son unos chancletudos. O sea, lo que usted vive en Europa no lo puede vivir aquí, hacer aquí. Y me dijeron, pero bueno, te vamos a dar un presupuesto de tanto. Vamos a confiar. Un mes antes de que esa primera edición sucediera, me llama Mercedes-Benz y me dice, es que nos llamaron de Mercedes-Benz Internacional que no le pueden dar ese sello de calidad a un proyecto que nunca ha sucedido, porque no se sabe si va a ser un buen proyecto. Yo sabía que iba a ser un buen proyecto, ellos no lo sabían a nivel internacional y yo les dije, o sea, en ese momento, un mes antes del proyecto, o sea, toda la credibilidad en mí se hubiera caído cambiando ese nombre. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, es perder toda esta credibilidad, estamos a un mes del proyecto, los otros patrocinadores se van a poner nerviosos, pueden quitar el patrocinio, ¿cómo resuelvo esto? Y ahí hubiera podido tener la respuesta del ego o la respuesta inteligente. Muchas veces, la mayoría de veces escuchamos la respuesta del ego de no, es que yo valgo esto y yo sé esto y tiene que ser así o si no, no. Entonces dije, no, aquí tengo que ser inteligente. Llamé al gerente de Mercedes-Benz y le dije, vea, le voy a proponer una cosa. El nombre del proyecto no va a ser, y lo puedes buscar, la primera edición, Mercedes-Benz Fashion Week. El nombre del proyecto va a ser Mercedes-Benz Presenta, y esa pequeña palabra hacía que no fuera el sello oficial, o sea, no teníamos problemas con la marca internacional, pero a nivel local sí iba a dar esa percepción de sello de calidad. Pero además le dije, y además vea, si usted me da este patrocinio, yo no le voy a cobrar nada. Yo necesito que usted crea en mí, porque yo sé, y sabe, la mayoría de personas tienen, ese es el ego hablando, tienen un problema con demostrarle a la gente antes de recibir. La gente primero pone la mano, porque yo merezco esto, pone la mano y luego doy. Yo nunca he creído en eso. Yo primero demuestro el valor. Y luego, siempre, porque creo que debe ser así. Me cuesta mucho el otro lenguaje, más bien. Entonces yo le dije, yo le voy a dar el patrocinio gratis, yo voy a trabajar para ustedes de gratis, le voy a demostrar lo que este proyecto es. Eso sí, el próximo año usted me va a pagar el doble si queda satisfecho. En el año 2 fuimos Mercedes-Benz Fashion Week sin el presenta y me pagaron el doble.
Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Lo lograste? Sí. Contame un poco, así, estoy muy intrigado, porque yo estuve en este fondo del Gran Fondo André Amador en la primera edición. Yo iba adelante, eran 5,000 ciclistas o no sé, ¿verdad? Viene pandemia, todo el mundo está un poco en la casa, ¿verdad? Haces un evento, para mí masivo, 5,000 ciclistas. Yo estaba adelante, iba en un grupo adelante. Yo iba con, no sé si era un señor de tráfico o esto, yo me sentía en la Vuelta a Costa Rica, Sí. aquella vaina, la calle cerrada, el evento grandísimo, había mucho cuidado en todo, todo muy planificado, todo muy ordenado. Era un evento internacional en Costa Rica. Te encanta los altos estándares de calidad. Eso te gusta mucho, te gusta hacer un evento diferenciador, encontrar una solución en el momento. También pones parte de tu vida ahí porque tenés antecedentes en donde tu mamá hacía ciclismo, a vos te facilita también el deporte. ¿Cómo fue esa logística? ¿Por qué 5,000? ¿Por qué no 2,000? ¿Cómo entran los patrocinadores? ¿Cómo armás ese rompecabezas para generar ese evento de alta calidad? Ok, siendo sincero, eso es como una respuesta para otro podcast. Total, yo lo sé, yo estoy viendo el tiempo. Pero sí te voy a decir una cosa. Fue muy difícil, pero ve, en ese momento, cuando estaba quebrado, mi revista estaba cerrada, mi agencia de comunicación estaba cerrada. La plataforma de Fashion Week habíamos decidido no hacerla porque para tener esos estándares de calidad en los cuales yo creo, necesitas inversión de marcas, y las marcas en momento de pandemia nos dijeron, es que Leonora, yo no puedo invertir en moda teniendo una situación sanitaria gravísima en el país, es un muy mal mensaje para mi marca. Claro. Ahorita estamos invirtiendo en salud y deporte. Esa es otra historia chivísima. Entonces yo dije, ok, Fashion Week, o lo hago mal y hago un mamarracho, lo cual no es algo que pueda hacer, no está dentro de mis valores hacer eso, porque yo siempre he creído que uno tiene que respetar el ambiente en el que está, y eso significa darle a la gente y a ese ambiente lo mejor. Siempre he creído eso. Entonces yo dije, ok, no hay inversión en moda, pero me acaban de decir que la prioridad para las marcas es deporte, y yo ahí dije, Leonora, ese fue el principio. Después de ese año, de ese 2020 donde estuve destruida por dentro, una de las cosas que entendí es, ok, la pandemia se llevó todo esto, pero no se ha llevado mi creatividad, no se ha llevado mis ideas. ¿Y quién dice que Leonora es solo la Leonora de moda? ¿Por qué eso es así? Yo misma me estoy limitando. ¿Por qué Leonora no puede ser la que haga otro proyecto en otro segmento? Y te digo, Luis, realmente utilicé la misma fórmula de Fashion Week, crear un proyecto inédito que nunca había sucedido en el país, con los más altos estándares de calidad, que le aportara al ecosistema y al país. Esa fórmula de 3 cosas la utilicé en ciclismo. Llamé a Andrea Amador, que no me conocía, y me dijo, o sea, usted está loca. 6 meses llamándole, diciéndole, en serio, esto va a ser increíble, crea en mí. Fue una negociación tan difícil como Mercedes, y era la misma fórmula, algo que nunca había sucedido en el país, con los más altos estándares de calidad y que le aportara al país. Y ojo lo chiva, que eso es otro momento mágico. Mercedes-Benz Fashion Week se canceló en febrero del 2020. Fuimos el primer evento en ser cancelado debido a la pandemia. Y Gran Fondo André Amador sucedió en febrero del 2023 y fue el primer evento en suceder, el primer evento de todos los sectores después de la pandemia. El primero. O sea, decime si la vida no tiene maneras siempre de retribuirte. Total. Lo que pasa es que no podemos poner la mano antes de ejercer ese trabajo. Eso es lo que nos cuesta entender, ¿verdad? Hay que hacer el trabajo correcto que nos corresponde a cada uno, y la vida te premia. El problema es que esperamos el premio antes del trabajo. Y decime una cosa, podría hablar de, nos faltó hablar de deporte, de una serie de cuestiones. Tuvieras una valla publicitaria así enorme, en donde miles de personas la van a ver todos los días, ¿qué frase te gustaría colocar ahí? Yo colocaría 7 veces me caí, 8 veces me levanté. Ok.
clave. Mira, ¿qué te ilusiona en los próximos meses? ¿Qué proyecto tenés que te ilusiona? Bueno, estamos trabajando durísimo en la Gran Maratón Costa Rica. Es la primera vez que Costa Rica tiene su propio evento deportivo. O sea, es un evento deportivo del país. En atletismo. En atletismo, que es una plataforma. O sea, si hablamos de que Gran Fondo André Amador, que Mercedes-Benz Fashion Week San José, tuvo los más altos estándares de calidad, este proyecto va a superar esos dos proyectos por mucho. O sea, es una cosa que realmente no puedo escribir. Estamos inspirándolos en las principales maratones del mundo, 10,000 personas vestidas de blanco, donde además este es un proyecto único porque es la primera vez que un país tiene su propio evento deportivo que representa una plataforma de participación ciudadana. O sea, esas 10,000 personas van a participar con un propósito común y es unirse, porque el 100% de la taquilla se va a donar a la rehabilitación del que es el pulmón de nuestra ciudad, un parque que añoramos todos, que es la Sabana, ¿verdad? Okay. Entonces, un proyecto donde estás los más altos estándares de calidad, vas a vivir una experiencia única, inolvidable, y además tu inscripción, el valor de tu inscripción va a generar un legado para vos y para futuras generaciones. Entonces, el proyecto como tal es muy ambicioso y ya eso me conecta muchísimo porque me encanta hacer proyectos así de ambiciosos y de grandes, pero además que por primera vez sea una plataforma del país para que nos unamos por un propósito de todos. O sea, decime si en un año, llevamos siento que 2 años difíciles, donde los que tenemos comercio sabemos lo duro que está la cosa, donde vemos situaciones de inseguridad, y no solo a nivel Costa Rica, o sea, a nivel global, es como que cada vez tenemos más excusas para odiarnos, para estar separados, para estar asustados. Lo ves en las calles, la gente manejando como loca, todo el mundo como un loco. Ambiente complicado. Un proyecto como este, que sirva para vincularnos a través del deporte, es el mensaje más rajado en el que yo haya trabajado. Bueno, muy lindo. Para cerrar, ya para terminar con vos, te tengo un detalle. Déjame, te lo voy a leer. Son 3 palabritas de tu mamá. Wow. Que las escribió para vos y te las voy a decir. Tengo que ponerme los lentes porque no veo nada. Te voy a leer la cartita de tu mamá. Okay. Queridísima hija, desde tu concepción estabas ya en el libro de Dios. De ahí vino la fuerza para dar la lucha de tu madre. Dios sabía el ser humano lleno de amor y de bondad que has dejado a tu paso. Dios no se equivoca, hija ejemplar, hermana, y tu entrega por los caminos recorridos. Te ama, Ma. Wow. Aquí tiene el detallito. ¿Qué le dices a tu mamá? Eso es para que lo guardes. Qué hermoso. Bueno, yo creo que mi mamá es la mujer más valiente que conozco. Gracias a su valentía tengo vida, porque a ella, bueno, no sé si te contó, pero a ella muchos doctores le recomendaron abortar y que no iba a nacer, ¿verdad? O iba a nacer no bien. Y ella fue valiente y gracias a ella existo, ella me dio esa oportunidad. Pero más allá de eso, yo siento que yo soy una mujer muy valiente porque vi ese ejemplo de una mujer muy valiente. Entonces, qué bonito. Mi mamá es todo. Y contame ya para cerrar, porque nos vas a matar por el tiempo, ¿en dónde la gente te puede ubicar en redes sociales y saber de vos? Mi Instagram es Leonora Jiménez y el Instagram de la Gran Maratón, que es el proyecto que estamos haciendo con el ICODER y con Sherman Witty, es Gran Maratón Costa Rica. Todos invitadísimos a participar. Perfecto. Va a ser un evento Voy único. a intentar hacerlo también. Sí, por favor. Hay de todas las distancias, 2, 5, 10, 21, 42. Imagínate que se va a cerrar por primera vez la circunvalación. Qué bonito. Se forma, la ruta forma la forma de un corazón perfecto. En Strava vas a tener un corazón perfecto, que es la circunvalación. Y el lema es un solo corazón con Costa Rica. Un solo corazón por Costa Rica. Decime si es o no un mensaje demasiado importante en este momento. Entonces, muchas gracias. A vos las gracias, Leonora. Y ya saben, si les gustó el episodio, lo pueden compartir con alguien que sientan que se pueden identificar y nos pueden seguir a través de redes sociales. En YouTube también le pueden accionar a la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.